Bienvenidos a todos. Estamos próximos a iniciar. Vamos a esperar ahí un par de minutitos. Un gusto tenerlos aquí a todos. Solo vamos a dar un minutito más para que las personas continúen ingresando y luego vamos a iniciar. Bueno, un gusto a todos. Buenas tardes. Les saluda Kevin Martínez. Soy miembro del Comité del Congreso de Innovación Educativa, CIE 2026, el cual se va a llevar a cabo este 29 y 30 de septiembre. Le damos la más cordial bienvenida a la tercera charla precongreso, la cual se llama Metodologías activas de aprendizaje, métodos de caso. El 2026 será un año para aprender a aprender. Este será nuestro objetivo anual de impacto colectivo. Para iniciar esta actividad, le cedo la palabra a la doctora Jessie Ayestas, quien es la directora de CEUTEC Tegucigalpa, y ella nos estará dando las palabras de bienvenida. Doctora Jessie. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Qué gusto poder estar aquí y darles la bienvenida a esta nueva charla precongreso para nuestro Congreso de Innovación Educativa, que como bien sabemos es un espacio que hemos diseñado para compartir experiencias, reflexiones y prácticas que están transformando la manera en que nosotros enseñamos y aprendemos. Quienes trabajamos en educación sabemos que el reto ya no es solamente transmitir conocimientos. Nuestro desafío está en lograr que los estudiantes participen activamente de su proceso de aprendizaje, que desarrollen pensamiento crítico, que aprendan a resolver problemas y que sean capaces de aplicar lo aprendido en contextos reales. Así que precisamente por eso el tema que nos reúne hoy cobra tanta relevancia. Las metodologías activas de aprendizaje se han convertido en una de las herramientas más poderosas para transformar la experiencia educativa y dentro de ellas, el método de casos destaca por esta capacidad para sacar a los estudiantes a situaciones reales, para fomentar el análisis, la toma de decisiones y el aprendizaje significativo. Así que para acompañarnos en esta conversación, tenemos el privilegio de contar hoy con una destacada líder académica de nuestra institución y tengo el honor de poder presentárselas. La abogada Ana Retali es decana de la Facultad de Posgrado y directora de Unitec Business School, donde lidera iniciativas de transformación académica, innovación educativa y formación ejecutiva de alto nivel. Cuenta con una amplia trayectoria en educación superior, liderazgo estratégico y desarrollo empresarial, impulsando programas de maestría, doctorado y educación ejecutiva con visión internacional. Ella es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas y cuenta también con un MBA de INCAE Business School. Ha liderado importantes procesos de innovación curricular, acreditación internacional y alianzas académicas con instituciones de reconocido prestigio como INCAE Business School, EGADE Business School y CLADEA. Más allá de sus credenciales, la abogada Ratali es una apasionada de la educación y de la búsqueda constante de estrategias que permitan generar experiencias de aprendizaje más relevantes, retadoras y transformadoras para nuestros estudiantes. Antes de cederle la palabra a la abogada Retali, quisiera también tomarme un minuto para aprovechar e invitarles cordialmente a ser parte de este Congreso de Innovación Educativa. El CIE representa una oportunidad extraordinaria para aprender de expertos nacionales e internacionales, para conocer tendencias emergentes, para compartir buenas prácticas y también para conectar con una comunidad comprometida con la transformación de la educación.
Así que les animo no solo a participar como asistentes, sino también a considerar la posibilidad de presentar sus propias experiencias, investigaciones o proyectos educativos. Cada innovación que ocurre en las aulas tiene el potencial de inspirar a otros docentes y contribuir al fortalecimiento de nuestra comunidad académica. Los invito además a compartir la información del Congreso también con sus colegas y con sus redes profesionales, porque la innovación educativa crece cuando se comparte. Así que sin más preámbulo, les dejo con nuestra conferencista de esta tarde, la abogada Ana Retari. Bienvenida, abogada, y muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Bien. doctora Yestas, por esa introducción tan bonita que ha hecho el día de hoy. Y como dice la doctora Ayestas, el reto más importante que yo creo que tenemos como docentes es ver cómo hacemos para que nuestros alumnos aprendan. Pero para que nuestros alumnos aprendan, ahora ya no es solamente necesario sentarlos en un aula a que nos escuchen por 2 horas. Necesitamos que ellos se involucren en el aprendizaje. Hace 1000 años la educación era así. Se paraba el profesor enfrente, un gran gurú, a dar la clase. Y bueno, yo creo que esto ya todos lo sabemos. Entonces, yo les pregunto a ustedes, piensen en la mejor clase magistral que ustedes hayan recibido hace 5 años. Un minuto, piensen. Ok, ahora no tengo mucho tiempo, así que el minuto ya pasó. ¿Qué recuerdan exactamente de esa clase? Probablemente recuerden un par de datos, probablemente algún concepto que se aprendieron y ya. Ahora les pongo el otro ejemplo. Piensen en una decisión difícil que hayan tenido que tomar en su vida profesional, no en otra, en su vida profesional, hace 5 años, hace 10 años. ¿La recuerdan? Alcen la mano, ¿cuántos la recuerdan? ¿Cuántos la recordamos vívidamente? Recordamos lo que pensamos, ¿sí o no? Recordamos el debate que tuvimos. Recordamos por qué tomamos la decisión que tomamos, cuáles fueron los argumentos, cuáles fueron, sí o no, por qué fue una decisión que tuvimos que tomar. Es simple. Esas cosas se marcan de por vida. Y eso es lo que nosotros queremos por medio del método de caso, que nuestros alumnos vivan en cada clase. Entonces, pónganse a pensar, si yo tengo en un programa 10 o 12 sesiones con mis alumnos y yo veo 5 o 6 casos en un trimestre. Ese alumno tomó 5 decisiones donde tuvo que discutir, y ya vamos a ver todo el proceso, con sus compañeros. O sea, él está aprendiendo 1000 veces más a que yo le dé 10.000 filminas con PowerPoints, con datos, con cifras, etcétera, porque él los está viviendo. Según un estudio bibliométrico de la Universidad de Cornell, de 200 artículos científicos, las metodologías activas hacen que los estudiantes obtengan mejores resultados académicos que aquellos que exclusivamente reciben clases magistrales. Y ojo, las clases magistrales no hay que satanizarlas, no tienen nada de malo, pero no son suficientes para el tipo de alumno que tenemos ahora. Quizás hace 100 años sí, pero ahora ya no, porque nuestros alumnos quieren que se les rete, quieren involucrarse. Es por la misma personalidad y el desarrollo que tienen ellos, tanto en grado como en posgrado. Es algo que venimos viendo cada vez más. Antes a uno le decían que eso era verde y aunque uno veía que era azul, uno jamás se le hubiera ocurrido cuestionar a un docente, ¿sí o no? Y ahora, aunque vean que es azul, te lo cuestionan. Entonces, sí creo que tenemos que irnos adaptando a esta nueva camada de estudiantes con los que estamos lidiando. El método socrático, que es el método que se utiliza para el método de caso,
se basa en hacer preguntas. Sócrates se sentaba con las personas que lo escuchaban y él en vez de enseñarles les preguntaba. Y de esa manera la gente iba aprendiendo. El método de caso es simplemente la evolución moderna del método socrático. La Universidad de Harvard lo utiliza hace 100 años. Y ellos fueron los que empezaron con el método de caso, se ha ido popularizando. Todas las escuelas de negocios que hemos estudiado utilizan el método de caso como su principal metodología de enseñanza. Esto ha evolucionado un poco. No solamente es el método de caso tradicional lo que se utiliza ahora, sino que se le da ciertos bemoles que los vamos a conversar ahorita. Entonces, yo sé que algunos de ustedes, muchos, porque he visto varios de nuestros docentes que incluso han estado conmigo en las capacitaciones que hemos tenido de método de caso. Muchos utilizamos método de caso, pero sí quiero como empezar a analizar cómo funciona en un aula, en un grupo, el método de caso. Y empezamos, y esto es importante, a diferencia de otro tipo de metodologías, para que el método de caso funcione, el alumno se tiene que preparar. O sea, el alumno tiene que llegar a la clase con el caso leído y ojalá no solo que medio lo leyó o que medio lo metió en ChatGPT y le sacó los datos importantes. Lo van a hacer, está bien. El alumno debe llegar con el caso estudiado, con el caso analizado. Incluso, a mí no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado en clases que uso casos que los alumnos son bandidos, entonces ellos investigan. Entonces, me acuerdo de un caso de Warren Buffett, que los alumnos, yo iba por aquí y ellos llaman, pero es que el señor Buffett, y yo, pero espérense, si yo no llegaba allá, ellos ya habían investigado todo esto porque toda esa información está disponible y qué bueno. El método de caso normalmente utiliza casos de la vida real que se han escrito, que están en distintas bibliotecas, en la de Harvard, en la de ALAC, en Unitec ya tenemos una pequeña biblioteca con unos 10 o 15 casos que hemos escrito y así. Entonces, normalmente son casos de la vida real, algunos disfrazados. Pero el punto es que el alumno llegue preparado a clase porque de esa manera la discusión va a ser mucho más rica y el análisis va a ser mucho más profundo que si me tengo que poner a hacer los numeritos financieros ahí. Entonces, la idea es esa y eso hay que incentivar. ¿Y cómo se incentiva eso? Pues la mejor técnica es empezar a preguntar. Y en la primera clase, el que no sabe, ya va a saber que en la próxima clase tiene que saber porque le van a preguntar. Entonces, eso es así, somos humanos. La segunda parte. Y es importante no saltarse, es la parte de la discusión en grupos. Si estamos en presencialidad, pues hacer los grupos, que se pueden hacer grupos naturales, que ellos se pongan en grupo, o uno escoger los grupos ya con un poco de visión, así como yo ya sé quiénes son los que más saben de ciertos temas y puedo hacer una división estratégica para que ellos aporten en sus grupos. Pero la discusión en grupo es muy rica. Si el alumno ya estudió el caso y ya trae medio que sus ideas y se pone en un grupito pequeño donde ellos tienen espacio para discutir, ellos van a salir con otras cosas que ellos no habían pensado. Ellos van a mejorar lo que el otro traía y ellos ya van a salir de ahí como más preparados, con más argumentos para llegar a la sesión plenaria. La sesión plenaria se desarrolla en clase y bueno, digamos que la discusión en grupo puede durar de 25 a 30 minutos. Luego la sesión plenaria se puede extender una hora y media, según la planificación que ya la vamos a ver. Es importante cuando nosotros usamos casos, recordar lo siguiente. El ser humano, o bueno, nuestros alumnos, son eh, se van a identificar más con ciertos temas, con ciertos casos. Entonces siempre hay que tratar de buscar como maneras de que ellos conecten con el tema, que ellos conecten con el caso, que conecten con la empresa, porque eso hace que ellos tengan como más emoción de discutir los casos y los temas. Entonces hay veces
que uno coge estos casos de Carolina del Norte, de una empresa de no sé qué, que nadie sabe ni de qué se trata y esos casos son medio aburridos, porque ellos no conectan. Pero si uno viene y usa el caso de Netflix, todos quieren participar. Y así, entonces sí hay que buscar esas estrategias cuando uno selecciona el caso, porque el caso es importante. Luego, dentro de la misma clase, desde los grupos y en la clase de sesión plenaria, es importante también que uno conozca quiénes son los alumnos y mientras más pasan los días, más fácil es porque uno ya más o menos los tiene identificados. Entonces, yo ya sé que Kevin es un poquito más tequi y que Tania es un poco más numérica. Entonces, yo puedo incluso como planear desde antes, y ya lo vamos a ver que para yo como desatar una discusión, yo le voy a preguntar a Kevin, porque yo sé que Kevin me va a contestar de una manera más o menos así, y ya de esa manera yo ya logro que el grupo empiece a discutir. Y acuérdense que aquí el éxito es lograr que los alumnos lleven la clase. Uno va a moderar, y es bien importante cómo se modere. Y como esto es método socrático, de nuevo, en la plenaria yo no les voy a explicar nada. Yo voy a llegar a hacerles preguntas. Y la técnica que a mí me encanta y mis profesores con los que hemos trabajado estarán de acuerdo conmigo, es empezar con una pregunta que los desajuste. Que una pregunta detonante, que todos se queden así. Y sobre todo cuando uno llega con una pregunta dirigida a una persona, que ellos no saben quién va a ser. Entonces yo empiezo mi clase y yo digo, Mauricio, ¿despedirías a Pedro? Y ya se quedan todos desajustados. Y entonces ahí ya empieza la clase. Y yo creo que eso es una manera de romper el hielo de una manera divertida. Recuerden también que somos humanos y nos gusta divertirnos y podemos aprender divirtiéndonos. Entonces, ¿por qué no lo vamos a hacer? Para nosotros lograr que una clase con método de caso sea exitosa, nosotros nos tenemos que preparar súper, súper, súper bien. Y para eso, no voy llevando el tiempo, Kevin, sorry, tú me haces una seña. Para eso, la preparación del docente es muy importante. Al igual que los alumnos se tienen que preparar, nosotros también tenemos que hacer nuestra tarea y la tenemos que hacer bien. Como les digo, los alumnos ya son más vivos que nosotros 1000 veces. Entonces, si yo les pongo el caso de Netflix, yo sé que ellos ya van a llegar habiendo investigado en todas las IAs, en todo Google, y ellos van a llegar con muchos más casos. Entonces, yo tengo que saber perfectamente lo que pasó antes, lo que pasó después, y todos los datos del caso, llevarlos súper bien estudiados. De hecho, yo conozco profesores que solo manejan 4 casos, pero se los manejan a la perfección. Incluso hay algunos que es el caso que ellos escribieron. Entonces ellos saben todos los detalles a la cosa más diminuta del caso y eso es lo que más les encanta a los alumnos porque ellos se sienten de nuevo conectados y lo más exitoso para mí es si tú logras que la gente se sienta que está en la empresa. Se olvidan que están en una clase, se olvidan de que es que yo leí en el caso, no, 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 es que Wendy dijo que no sé qué. Entonces, cuando tú logras ese nivel de engagement de los alumnos, lo lograste. Entonces, para ello yo tengo que conocer muy bien el caso, manejar la clase con pasión, igualmente, como que si yo fuera el CEO de la compañía que estamos hablando, y ponerle bastante como un poquito y perdón que voy a decir esto, pero como dramatismo. O sea, dar una clase es una actuación y nosotros tenemos que actuar de manera que nuestro público actúe con nosotros. Y si nosotros logramos eso, la botamos del parque, como dicen en mi tierra. Entonces, conozco el caso, tengo que definir un plan de clase. Y para definir un plan de clase, hay una estructura que se las voy a mostrar en la próxima filmina. Pero hay un recurso muy valioso que, por ejemplo, en toda la biblioteca de Harvard la tenemos, que son las notas de enseñanza. Las notas de enseñanza las escribe la persona que escribió el caso.
Y cuando una persona escribe un caso, ya tiene en mente cuáles son los temas, cuáles son las decisiones, cuáles son los dilemas, y es más fácil si uno ya tiene toda esta como información, ver para dónde voy a dirigir mi caso. Entonces, les quiero hablar un momentito de la estructura de un caso, porque hay casos que no son casos, o sea, hay casos que no sirven tanto para este tipo de enseñanza, porque hay casos que son casos de éxito, hay casos que son historias, y un caso para que sirva en este modelo de enseñanza tiene que ser un caso donde haya un problema o haya una decisión que el alumno tiene que enfrentar. Porque si no, hay casos que son muy interesantes, que son de la historia exitosa o de la historia del fracaso de una empresa. Sí, la vas a leer, te va a interesar, pero tú no vas a tener que hacer nada porque ahí te están contando todo lo que hicieron. Entonces, en este tipo de método, el caso, y es importante que sepamos esto al momento de escoger los casos. Entonces, un caso normal. La estructura que maneja es la siguiente. Primero, siempre también el caso tiene que ser como una historia que cuento. Entonces estaba la señora Karen sentada en su escritorio viendo por la ventana y enfrentándose a X dilema o a una situación. Entonces ya te enganchan en la historia, te cuentan un poquito como un resumen ejecutivo y ya luego empiezan a desarrollar las partes del caso, empiezan con un contexto de la organización, del país, de la situación, y luego a describirte como el protagonista del caso, el que tiene que tomar su decisión, las responsabilidades, te dan como un contexto, eh, describen otras personas y ahí empiezan a darte datos, te empiezan a dar indicadores, datos financieros, tablas, etcétera, información que tú puedes usar para analizar para el caso. Y luego ya viene el dilema, ¿no? Entonces llegas a este momento donde el dilema es ta, ta, ta. A veces, muchas veces, en el caso no está muy claro cuál es el problema, porque eso es parte del análisis que yo tengo que ver. Y puede ser que un caso, uno crea que es un caso full de recursos humanos y resulta que es un caso de mercadeo. Y el problema no es en recursos humanos. Entonces, eso es parte del análisis que tienen que hacer los alumnos. Y todo eso uno lo tiene, lo va a encontrar en la nota de enseñanza o en el teaching note. Entonces es importante, de nuevo, como les digo, uno tiene que saberse eso al dedillo. Y luego, bueno, viene el dilema y luego ya vienen las preguntas y ya te dejan como, entonces, ¿qué vas a hacer? Entonces, esa es como una estructura de un caso, de los casos que nosotros debemos usar para este tipo de enseñanza. Y normalmente, yo diría que en el 100% de los casos, no revela qué fue lo que ocurrió. Yo leo el caso entero y yo no sé qué pasó, porque ese es el punto. Que entonces ahora yo tengo el caso, entonces ahora yo voy a empezar a trabajar en mi clase. Entonces, les voy a poner un ejemplo de un caso que yo uso en mis clases, que es súper interesante. Es un caso, se llama Wendy Peterson y es de una empresa de software en Estados Unidos. Ellos venden un software de contable con unos módulos. Entonces, el caso este es un caso de recursos humanos. Yo lo uso en la clase de liderazgo y cultura, porque es un caso donde vemos temas de cultura organizacional, de diversidad, de culturas, de manejo intercultural, pero también tiene temas de comunicación y tiene temas de trabajo en equipo y también de incentivos. O sea, es un caso súper rico, súper complejo. Entonces, no les puedo leer el caso. Yo quería darles el caso antes para que se lo leyeran y hacer la discusión, pero no nos iba a dar el tiempo. Entonces, se los debo, pero les cuento rapidito para después mostrarles cómo yo planifico mi clase. Entonces, en el caso resulta que esta señora Wendy Peterson es una chica joven, gerente de ventas,
y tiene su equipo de vendedores, unos son mayores, otros son más jóvenes, y tienen ya como definida una cultura, como un sistema como de rangos, ¿no? Entonces están los seniors, están los juniors, están unas asistentes, etcétera. Tienen toda una estructura, tienen sus metas de ventas. Y la alta gerencia le pide a Wendy que necesitan incrementar las ventas porque en otras sucursales han bajado las ventas y nosotros tenemos que apoyar a la empresa. Entonces, a Wendy se le ocurre la genial idea de que en esa ciudad hay una comunidad china muy grande y ella no sabe cómo entrar a los chinos. Entonces se le ocurre contratar a un chino. Entonces contrata a un chino que es un emprendedor, que tiene una empresa exitosa, pero ella lo convence de que se venga a la empresa a vender en la parte de ventas y el chino acepta. El señor se llama Fred Wu. Entonces empiezan bien, el tipo hace una venta inmensa que casi que cubre el 80% de la meta de todo el equipo. Ah, y el equipo gana un bono por cumplimiento de la meta general. Entonces, bueno, ya se va desarrollando el caso y resulta que el señor Wu tiene su cultura y su manera de trabajar y los chinos son muy protocolarios y él para ir a visitar a un cliente lo invita a cenar y en no sé qué y no llevan mujeres y bueno, ellos tienen toda su cultura. Y esa cultura choca con la cultura que tenían en esa empresa, porque en esa empresa quieren que los vendedores estén en el teléfono, que estén en la computadora, no que estén en la calle, y empiezan a haber un montón de choques culturales con el señor este. Y entonces ella cuando le va a dar el feedback al señor Wu, encima el señor Wu le dice, mira, como yo hice la mayor venta, yo creo que tú me pongas un asistente. Y la mujer casi se va de espalda, pues dice, oye, este cara dura, encima que solo ha hecho una venta, pero es una gran venta, me está pidiendo un asistente y me dice que tiene otros tres así, pero que todavía no van a reventar. Por eso él necesita al asistente. Entonces, ella se encuentra en este dilema de qué hace con la... Ah, y le dice, y si no me pones la asistente, yo me voy a ir porque de otra empresa me están ofreciendo trabajo. Típico dilema, ¿no? Entonces, ese es ya les conté toda la historia. Entonces yo vengo y planifico mi clase. Y esto hay que hacerlo con cada caso. Entonces yo empiezo, ¿cómo voy a empezar la clase? Yo no puedo ir a improvisar. Yo tengo que tener ya mi pregunta detonante o cómo yo voy a empezar el caso. Después hay un término que se llama praderas, donde yo voy a decir, bueno, yo en estos primeros minutos voy a hablar de este tema. Voy a dejar que la discusión se vaya desarrollando de esta manera y yo quiero que esa discusión vaya enfocándose en este tema. Y quizás yo puedo meter ahí un comercialito de una definición, un concepto. Si yo veo que se me están desviando, los traigo y así. Pero yo dejo que los alumnos vayan discutiendo. Y de aquí ya uno casi no habla, solo uno habla como para empezar la pregunta, para pasar de un tema al otro, de una pradera a la otra. Y yo planifico mi tiempo, lo cual no hice ahorita, perdón. Yo planifico mi tiempo, porque ¿qué pasa? Hay alumnos que pueden estar 20 minutos ahí y entonces el resto no participa. Y normalmente cuando hacemos este tipo de enseñanza, tenemos que calificar la participación, porque es donde yo estoy midiendo qué entendieron, qué analizaron, qué pensaron, o solo están repitiendo datos del caso. Entonces,
aquí es donde yo digo que Sócrates era bien malvado, entonces decía, no, yo no, yo voy a profundizar. Entonces, si Jesse me dice algo y medio que duda, yo ya sé que Jesse está dudando, entonces yo, pero ¿por qué me dices eso, Jesse? Pero cuéntame, explícame. Y después salto a otro y Mario, ¿tú estás de acuerdo con lo que dice Jesse? Entonces, uno va provocando dentro de la clase esa interacción. Entonces, hay alumnos más callados y hay alumnos muy parlanchines. Entonces uno tiene que controlar eso también. Y yo ya sé que Enrique no, cuando agarra la batuta no deja de hablar. Entonces yo a Enrique le voy a dar la palabra una vez y lo voy a cortar, porque es que si no, más nadie participa. Y después viene Pablo, y Pablo yo sé que me va a dar una explicación brillante, puntual, tanto. Ya yo sé cuando yo tengo que llamar a Pablo, ya cuando yo voy por aquí abajo por la parte de las opciones. Entonces, vuelvo un momentito a la estructura que les había dado de los casos, porque en todos los casos, aunque sea, esto es un caso de cultura organizacional. ¿Qué tienen que ver las finanzas ahí? Nada, supuestamente. Pero en el caso, si ustedes se fijan, bueno, perdón, no leyeron el caso, pero les cuento, en los anexos están los estados financieros, todos los resultados de venta, la estructura de venta de cada uno de los vendedores, la estructura de comisiones. ¿Qué pasó? Yo en mi casa, como alumno, debería haber visto todos esos anexos y analizado que si yo no hago algo al respecto, em, voy a tener una situación porque los bonos de los vendedores van a disminuir y eso me va a generar una insatisfacción. Y, o sea, yo tengo que analizar, aunque sea un caso de recursos humanos, yo tengo que analizar, perdón, temas del entorno, temas de la cultura, financieros, temas de marketing. Y por eso esta metodología es tan valiosa, porque yo no estoy haciendo silos. Y eso es algo que se está hablando mucho en el nuevo ecosistema de aprendizaje, que nos tenemos que olvidar de los silos y de la clase de marketing y de la clase de logística. En cada clase, el alumno tiene que ir aplicando todo lo que aprendió en las clases anteriores. Y eso le va haciendo a él crecer como profesional. Y para tomar tus decisiones, aunque sea de recursos humanos, tú tienes que tener argumentos financieros, argumentos de tecnología, argumentos de la historia de la institución. O sea, hay que tomar en cuenta un montón de factores y todo eso uno lo tiene que ir llevando durante la discusión de la clase. Y hay veces que no sale lo que tú quieres que digan y no sale lo que tú quieres que digan. Entonces lo tienes que provocar. Entonces, si nadie me habla en el dilema de que solo lleva una venta, yo tengo que ver cómo yo provoco que digan eso. Porque es justo que yo le exija, o no me importa que solo tenga una venta, pero a los demás vendedores yo les tengo una meta por lo menos de 10 a 15 ventas por mes. Entonces, ¿cómo yo manejo ese tipo de cosas? Entonces, esta planificación es importante, porque así yo los voy llevando a un aprendizaje que va trabajándose durante todo el proceso de la clase. Pero, ojo, al final está bien, está bonito, está bien, está divertido. Fue una clase muy entretenida porque también uno puede meterle, por ejemplo, dinámicas dentro de la clase, sobre todo si son en teledocencia. Entonces tú pones a uno que sea Wu y otro que sea Wendy y que hagan un roleplay de la retroalimentación que dio. ¿Cómo lo vas a decir? Y después puedes poner a otro que sea otro de los vendedores. Y luego puedes poner a debatir. O sea, hay que ir haciendo, como les decía, dentro del método de caso tradicional, ya ir metiendo otras actividades, otras dinámicas que creen toda esta interacción en la clase. Pero ¿qué pasa? Si yo lo dejo solo hasta donde dice aquí las opciones y no hice nada. Solo pues, pasé una buena hora, divertida.
Yo necesito que la parte de conclusiones, de aprendizaje y de reflexión se lleve por lo menos, ahí está, como un 20% del tiempo, porque ahí es donde yo ya voy enlazando y se dieron cuenta cómo la diferencia cultural, ¿por qué? Porque el señor es chino y en China los negocios se cierran en la mesa. Y la retroalimentación se da en la oficina. Y Wendy le quería dar la retroalimentación en un Pizza Hut. Eso está en el caso. Entonces, ahí es donde yo me aseguro de que todas las metas conceptuales que yo había definido para el caso o para la clase se cumplieron. Y lo hago por medio de preguntas. Y yo les garantizo que los alumnos se van a acordar 1000 veces más de cultura y diferencias en las organizaciones. Por el caso de Wendy, que si yo me paro 2 horas a ponerles una presentación y hablarles. Entonces, ese es el objetivo del método de caso. No es encontrar la respuesta correcta, porque normalmente no hay una respuesta correcta. Bueno, y les digo, los alumnos son vivos. Me pasó en un caso que era un caso nuevo que estaba usando y no me preparé lo suficiente, lo tengo que decir. No grabes esto, please. Pero ¿qué pasó? Y me dijeron, ¿y qué pasó, abogada, al final? Y yo como, no sé, investíguenlo y me dicen la clase que viene. No había, se me olvidó como investigar cuál había sido la decisión. Siempre hay una decisión porque estos son casos de la vida real. Entonces, pero lo importante en realidad y el punto no es tanto si fue correcta o no la respuesta o la decisión que ellos tomaron. Es desarrollar la capacidad de ellos de formular preguntas, de cuestionarse a ellos mismos y que si ellos toman una decisión, la tomen con una justificación y con una base que lleve un proceso en que el cual uno ha ido trabajando e hilando con ellos. Entonces, como digo, nuestros estudiantes van a olvidar las filminas que les mostramos, pero no van a olvidar una decisión que defendieron. Y créanme que a veces se forman unos buenos debates en las clases. Incluso uno a veces puede hacer picardías y decirle, en medio de un debate, escribirle a uno y decirle, di que no estás de acuerdo, dile tal cosa para que se arme el pleito. Si los vemos también que están un poco como apagaditos. Entonces uno puede ir como metiendo ahí algunas cuñitas para que sea más interesante la discusión. Entonces, de nuevo, la educación no cambia cuando enseñamos más, cambia cuando logramos que los alumnos piensen más. Y si a ellos les gusta el método, la primera va a ser de práctica, pero ya la tercera, cuarta sesión que ustedes hagan con método de caso, ellos van a ir porque son competitivos. Y entonces ellos van a ir porque ellos se quieren lucir y ellos quieren participar, y más cuando la participación cuesta, ¿va? Entonces, antes de terminar, yo les quería dejar como, por supuesto, que también se puede utilizar inteligencia artificial en el método de caso. Y se puede utilizar desde distintas aristas. El docente, pues, qué mejor cosa que meter el caso en la inteligencia artificial y decirle, ayúdame a hacer preguntas que generen análisis y tener una buena batería de preguntas. Con esa buena batería de preguntas, puedes empezar a trabajar tus praderas y que no se te quede nada por fuera. Puedes proyectar respuestas y esto es importante. Si me dicen tal cosa, entonces yo hago tal. Pero si me dicen tal cosa, yo hago tal. Y yo sigo por acá. Entonces yo más o menos me puedo, como les digo, uno se va preparando para todos los escenarios posibles. Y créanme que son creativos. Y siempre alguien sale con algo que a nadie se le había ocurrido. También podemos usar la inteligencia artificial y lo hicimos en una evaluación de midterm aquí en la Escuela de Negocios, de evaluar las interacciones y el análisis de los alumnos.
Pusimos algunas preguntas que ellos tenían que contestar y esa me lo evaluó con una rúbrica en inteligencia artificial. Lo que estamos tratando de hacer ahora es poder evaluar por medio de la grabación de la clase las interacciones y con una rúbrica que la IA nos diga cuál participación fue espectacular, porque eso sí, lo que hacemos es que tenemos la lista y aquí si alguien habló, yo le pongo ganchito o dos ganchitos o tres ganchitos según lo bueno que fue la participación, porque sí es importante llevar ese registro, eso olvidé decírselos. Los alumnos les podemos decir incluso, oye, úsenla, preparen sus argumentos, pero les voy a exigir más en clase porque yo les estoy dando el chance de que ellos se preparen para la clase. Pueden profundizar en el contexto, ver datos en el caso, incluso qué pasó, y también se pueden ayudar de la inteligencia artificial para hacer el análisis. Y luego, en clase incluso podemos usar algunas herramientas o algunos agentes que podemos desarrollar fácilmente para que ellos simulen respuestas a los personajes, para que ellos comparen, critiquen. Eh, digamos, si lo hago con ChatGPT, Gemini y con Notebook LM, me dan este tipo de respuestas. ¿Cuál es la mejor respuesta? ¿Cuál analiza mejor? Entonces, los podemos poner a interactuar con la tecnología, si queremos, ¿verdad? Creo que es interesante, pues, utilizar todas estas herramientas porque nos facilitan y también, de nuevo, son divertidas y entonces uno disfruta y qué mejor cosa que disfrutar lo que uno está haciendo, siendo alumno o siendo docente. Entonces, les dejo esta reflexión. Quedan de estar ya aburridos de escucharla. Pero si la inteligencia artificial puede explicar cualquier teoría mejor que nosotros, entonces ¿para qué sirve el docente? Para esto sirve el docente. Quizás nuestro valor ya no está en transmitir respuestas, sino en generar experiencias, en ayudar al alumno a pensar y sobre todo en desarrollar criterio. Entonces, pues muchas gracias. No sé si tienen preguntas. Y yo todo lo que les dije al principio de la charla magistral y fue lo que hice, perdón. Excelente, muchas gracias, abogada. Ahorita pasamos al espacio de preguntas y respuestas. Las pueden ir escribiendo en el chat, pero también pueden levantar su mano. En esta ocasión tenemos a Eduardo Valle Vega, quien le voy a solicitar que active su micrófono para que le pueda hacer la pregunta a la abogada Retale. Gracias. Muchas gracias, abogada, por la instrucción que nos acaba de dar y compartir su experiencia, ¿verdad? Que se nota que usted disfruta mucho de esta herramienta y la sabe utilizar muy bien. Eh, pero mi pregunta va con esto. Usted tiene un esquema ahí de tiempos, ¿verdad? Y yo quisiera saber cuál es su opinión con el tema de al relacionar esos tiempos con la variable de cantidad de alumnos. O sea, digamos que usted tiene una clase de 10 alumnos o tiene una clase de 30. ¿Cómo maneja los tiempos cuando hay bastantes alumnos? Y la otra pregunta, más bien es una observación o una sugerencia. Ok, ¿Sería posible hacer un video de aquí en Unitec de una sesión de casos, de una sesión de evaluación de casos, eh, pues, y vemos los tiempos y todo lo demás, vemos la dinámica, la comunicación, la interrelación, etcétera? ok. Me parece que sería interesante hacer un video de ese tipo, pues, en una de sus clases, si fuera posible. Sí, es buena idea. Fíjese que de hecho el equipo de innovación educativa, cuando hacen los acompañamientos docentes, em, habían estado revisando eso porque estábamos evaluando el uso de método de caso. Entonces, sí podemos como tener algunos videos de las mejores prácticas, digo, obviamente pidiéndole autorización a los profesores para ver técnicas sobre todo. Lo único es que acuérdense que cada maestrito tiene su librito y cada uno
lo hace dentro de su gracia, ¿no? Y cómo cada uno maneja sus clases. Sin embargo, sí creo que hay cosas que sí tienen que ser estándar, como por ejemplo eso, ¿no? De dejar tiempo para la reflexión sobre todo eso. Y algunos otros de los aspectos que yo mencioné. Y la primera pregunta era, ay, es que lo de los grupos, mm, creo que en la dinámica debe ser la misma, sea un grupo pequeño o sea un grupo grande. La ventaja de un grupo pequeño es que los alumnos pueden participar varias veces durante la clase. Entonces, por eso también es bueno hacer los grupos primero, los grupos pequeños, porque así todos participan en sus grupos. Y cuando ya van a la sesión plenaria, incluso he visto, por ejemplo, algunos docentes que he visto que lo que hacen cuando son grupos grandes es que trabajan en grupos y después los grupos tienen como sus voceros. Entonces, que el grupo uno alza la mano y dice, yo estoy, entonces ya no trabajan individual, sino que trabajan por grupos. Em, pero si uno, la duración de la clase es la que es, pues entonces uno puede jugar un poquito con el tiempo, pero no mucho, pues. Em, y también depende del caso. Hay casos que son muy largos, son muy complejos. Otra cosa que puedes hacer, que lo hacía el doctor Meléndez, es que divide el caso o la discusión en varias sesiones. Entonces, para poder cubrir varios temas o varias praderas en distintas sesiones y darle chance a todos los alumnos. Muchas gracias, abogada. Justamente con respecto a ese tema, tenemos la otra consulta. La consulta viene de Ana Ochoa y pregunta si el desarrollo de un caso puede durar la clase entera. 100%. Excelente. Muy bien. Ahora, tenés que tener bien definido va a ser el objetivo de aprendizaje de tu clase. Y si tú puedes desarrollar ese objetivo de aprendizaje con un caso, perfectamente. Pero importante va a ser que al momento de la reflexión quedes como haciendo un wrap-up de todo lo que vieron para que el alumno pueda como internalizar que esto que le divirtió también tiene un valor académico, pues, y una información que debe recordar y que debe aplicar. Muy bien. La siguiente consulta viene de Roberto Rodríguez, quien nos dice, ¿hay algún material o guía de consulta para las estructuras de casos? Sí, hay un montón. Nosotros normalmente, no, bueno, el, el, el proceso que hemos seguido en la facultad de posgrado, nos hemos como basado en la metodología que usa el INCAE, que es la metodología que usa Harvard, que es muy similar a la que usa el TEC de Monterrey. Entonces nosotros hemos tenido capacitaciones con ellos y tenemos todas estas guías que con gusto se las podemos compartir. Creo que también en base a estas metodologías se hizo el curso que está en innovación educativa en Coursera sobre el método de caso, que también lo pueden tomar y es fabuloso. Excelente, muchas gracias. La siguiente consulta viene de Georgina Galeano y pregunta por qué medio podríamos tener acceso a los casos que se han creado desde Unitec. Ok, eso vamos a tener que hablarlo con el CRAI porque ya los tenemos, todavía no los podemos publicar porque vamos a participar en un congreso en julio que va a ser en San Pedro Sula, nosotros somos los hosts y ahí les vamos a extender la invitación para el congreso y ahí los vamos a presentar. Una vez que ya están presentados ya los podemos publicar y los vamos a tener disponibles en el CRAI. No sé si nos van a hacer como una sección aparte o va a estar ahí con todos los recursos. Excelente. Tenemos aquí una mano levantada de Juan Nolasco. Entonces, le solicito que pueda activar su micrófono, por favor, Juan, para que pueda hacer la consulta. Y la cámara. Sí, sí, sí. No, no, muchísimas gracias y gracias a la abogada Talibra por esa inducción y mostrar de alguna manera esta metodología que es muy valiosísima, como bien ella lo expuso, ¿verdad? También he aplicado la misma.
tiene muchos resultados positivos, engancha a los estudiantes increíblemente. Y tal vez no, solo como más bien complementar, a veces he probado de sacarlos un poquito del ambiente de la clase. Lo podemos hacer, Ah, ¿verdad? Irnos ahí al patio, irnos inclusive estaba analizando un caso relacionado al fútbol, lo llevé allá a la cancha de fútbol, ¿verdad? Como para el entorno, de ahí depender un poquito de la creatividad, pues de nosotros como docentes, ¿verdad? Y creo que la universidad tiene las facilidades. Y de ahí también eh, temas así como comunes que podemos hacer un miro, ¿verdad? Como para ir haciendo el diagrama, que muchas ujú, veces es bien rico hacerlo en la pizarra, pero bueno, ahí también se presta, lo hemos hecho de poder hacerlo en la pizarra nosotros en vez de hacerlo en una herramienta como tal. Entonces, como Correcto. complemento, ¿verdad? Que se amplían las opciones, ¿verdad? Por lo que menciona la abogada también. Gracias. Así es. Y una pregunta que puso Ana ahí en el chat que me parece que es bien interesante, y es eso, siempre van a haber un par de alumnos ahí que ni prenden la cámara, que ni participan, o si están en la clase están viendo para el techo. Entonces eso es lo que hay que preguntarles. Y, y créanme Así que es. se van a conectar. Sí. Miren, y también volviendo al tema del ecosistema, pues es que todo esto está amarrado. Si yo empiezo mi clase explicándoles por qué esa clase es importante, qué van a aprender ellos de esa clase y cómo eso les va a servir para la vida, ellos poquito a poco van a ir conectándose. Y siempre hay uno que otro definitivamente que son apáticos. Creo que hay que tratar de ganárselos. Muy bien. Tenemos tiempo para dos preguntas más, que son las que tenemos en el chat. Bueno, y también le vamos a dar la participación a Víctor, ¿verdad? Pero David Díaz nos consulta si el uso de pizarra electrónica puede apoyar. Claro. Sí, saben que olvidé decirles el tema de la importancia de las pizarras. Todas estas praderas y todas estas discusiones que vamos teniendo, hay que irlo apuntando en la pizarra. Entonces, hay que tener tres pizarras o tres columnas. En una columna, ir apuntando los hechos. Y vas definiendo un personaje, otro personaje, el contexto, y lo vas poniendo todo en la pizarra. Porque vas a volver ahí cuando estén discutiendo. En la segunda columna vamos poniendo otros datos importantes, podemos ir poniendo como cuáles son las opciones que tenemos. Y en la tercera columna vamos a ir poniendo como los pros y los contras de cada una de las opciones, para ir como forzando ese análisis que ellos tienen que hacer a la fuerza. Entonces, y toda la razón, David, gracias. Tenemos que volver a la pizarra. Y como decía, ay, creo que era Eduardo, no alguien dijo antes, si estamos en virtual, podemos usar Miro, podemos usar Padlet, o incluso la misma pizarra del Zoom, aunque no funciona muy bien, créanme, a mí se me traba toda. Yo prefiero usar esos otros instrumentos porque sí es importante ir y que tengas todo ahí y digas, entonces es cierto, si yo hago esto, va a pasar esto y así. Entonces, y ahí van trabajando y eso lo pueden ir llenando hasta los mismos alumnos colaborativamente. Gracias. Muy bien. Entonces vamos a pasar con la consulta de Víctor Meléndez y vamos a terminar luego con la consulta de Hilda Oyuela. Ok. Víctor, le pedimos que por favor pueda activar su micrófono. Sí, buenas tardes. Muchas Hola. gracias, abogada Retali, por esa retroalimentación tan interesante y tan necesaria con el tema de los métodos de caso. En nuestra experiencia, pues hemos... Intentando una llamada, qué inoportuna, ¿verdad? Así Siempre suele pasa. suceder. Hemos utilizado la metodología de casos desde que recibimos la capacitación, ¿verdad? Que fue un grupo de docentes que la recibimos aquí en Unitec y nos comprometimos con eso y la hemos ido desarrollando. Y créanme que realmente es muy buena, motiva a los estudiantes y pues le da a uno la oportunidad de poder profundizar en los temas. Todo lo que nos ha dicho la abogada Retali, pues nosotros lo estamos
retomando y viendo cómo podemos mejorar, ¿verdad? Ese método. Quería comentarles que en el caso nuestro hemos encontrado varios casos de Harvard, porque no es fácil encontrar casos en el área de salud, en el Sí, área de salud, pero he encontrado algunos casos, por ejemplo, encontramos un caso de atención primaria en la India rural. Es un caso precioso, ¿verdad? De cómo se desarrolla una ONG allá en la India con un modelo de atención primaria que es autosostenible. Y entonces hacemos todo el análisis y lo bonito de este caso también es que trae videos, trae videos. El caso en sí trae entrevistas con los personajes, las personas del caso, trae los lugares donde se desarrolla el caso y cómo se ve la realidad de la India y los alumnos quedan impactados cuando miran, pucha, y la India está peor que aquí, dicen que Honduras, ¿verdad? O está igual, o sí, la verdad es que sí, tenemos que compararnos en esta situación porque es bastante parecido, dicen ellos, ¿verdad? Y dos cosas yo he querido incorporar. Una es que los alumnos también se familiaricen no solo con hacer el caso, sino que con la metodología. Y yo les digo, esto es para que ustedes analicemos este caso y lo podamos conocer bien, pero además para que ustedes vayan familiarizándose con la metodología de caso, para que el día de mañana ustedes lo puedan aplicar también. Y la otra cosa que siempre tratamos de hacer, bueno, no tratamos de hacer, siempre lo hacemos, es comparar con la realidad nacional, a la realidad nacional. Por ahí tenemos otro caso también negociando reformas en salud en México, que fue cuando estuvo el doctor Julio Frenk de ministro en México con Vicente Fox, que hicieron unas reformas al sistema de salud que cuando se hace el caso y se analiza cómo estaba la situación es bien similar a lo que tenemos ahora acá. Y ellos crearon el Fondo Popular para poder atender a toda la gente que no tenía acceso a los servicios de salud. Y entonces, ¿por qué no hacemos un Fondo Popular aquí? Me dicen los alumnos, ¿verdad? Entonces, podría dar resultados, doctor. Y así, cosas de ese tipo, ¿no? Y siempre... Por cierto que de ese caso de México, encontré yo un video por casualidad, ¿verdad? En YouTube, pero como anillo al dedo, ¿verdad? Con el caso donde cuando asumió la Sheinbaum, quitó el seguro popular y implantó IMSS Bienestar, otro modelo. Y entonces yo se los pongo el video para que vean en qué terminó el caso, en qué terminó, cómo fue que resultó al final. Bueno, quería compartirles estos comentarios y agradecer, ¿verdad?, a la universidad que nos ha permitido tener el acceso a estos métodos y tener algo bien importante, es el acceso a los casos de Harvard, ¿verdad? Que nosotros solo los pedimos y nos los consiguen. La universidad paga por ellos, pues nosotros no pagamos nada. Y qué bueno porque nos estamos formando más nosotros también y muy agradecidos con la abogada Retali también por sus enseñanzas. Muchas gracias, compañero. Buenas tardes. gracias, doctor. Bien, abogada, tenemos como segundos para la última consulta, ¿verdad? De Hilda Ayuela, que nos pregunta cómo pueden los estudios de caso, más allá de ser una herramienta didáctica, convertirse en una estrategia sistemática de innovación educativa que transforme las prácticas docentes y que evidencie y qué evidencias, perdón, recomienda para evaluar su impacto en el aprendizaje significativo de los estudiantes. Em, la idea es, Nidia, es que esto sea un sistema. Como les decía al principio, si yo uso un caso en una clase, no voy a tener mayor impacto. Bueno, voy a tener un poquito de impacto en esa clase. Pero si yo logro que en todas las clases o en la mayoría de las clases se utilice esta misma metodología, este mismo Aquí en el proceso clase. de, acuérdense que todo esto lleva un proceso de análisis, un No, proceso de terminando ahorita. estudio, un proceso de discusión y un proceso de toma de decisión. Entonces, esto es un entrenamiento para los alumnos. El impacto que tenemos está demostrado, o sea, no lo digo yo, lo dicen los estudios científicamente que los alumnos, al estar practicando,
se acostumbran a tomar decisiones con información incompleta, que es lo que nos pasa cuando salimos y llegamos a un puesto de trabajo. Nunca vamos a tener la información completa, pero tenemos con lo que tenemos que tomar una decisión. Y ese es el objetivo de establecer estos sistemas dentro de el modelo educativo de las universidades. Y por eso, desde Innovación Educativa, pues hemos estado trabajando, ya tenemos como 4 años de estar en este proceso, porque es un proceso de formación donde tenemos que formar a los docentes y también tenemos que irle enseñando a los alumnos cómo, cómo prepararse para este tipo de clases, para que sea exitosa y para que ellos también se sientan cómodos con la preparación. Y ya uno se va acostumbrando, se va acostumbrando. Yo saqué una maestría, estuve 2 años en una institución en Costa Rica y a mí solo me enseñaron con casos. Yo a mí no me dieron más nada que casos. Y créanme que a mí me ponen un problema y yo en 25 minutos tengo una solución. Buena o mala, no sé, pero la tengo. Entonces, es que uno es un mindset que estamos inculcando en los alumnos. Excelente. Muchísimas gracias, abogada, por la charla brindada. Y a continuación les compartimos el código QR para que puedan visualizar las normas para la presentación de ponencias. De igual manera, se los dejamos aquí en el chat, ¿sí? Y en caso de estar interesado en presentar una ponencia en el CIE, le invitamos a inscribirse en las charlas informativas para la preparación y postulación de sus propuestas académicas. Aprovechamos también, ¿verdad? Agradeciendo a todos por su asistencia, pues les invitamos a participar en la siguiente charla precongreso titulada Ecosistema de Aprendizaje Unitec-Ceutec, transformando la educación. Esta charla será brindada por el doctor Reinaldo Espino, quien es docente de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales en Unitec Tegucigalpa, y el licenciado Fernando Escobar, jefe académico de Humanidades en Unitec TGU, el jueves 25 de junio a las 4 de la tarde. Así es que les agradecemos a todos por haber participado en esta charla precongreso. Espero se conecten a las próximas y ha sido un gusto tenerlos aquí. Feliz tarde.